¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Porque hoy nos toca cerrar la plática, la charla, la conversación que empezamos el año, la, el viernes pasado. Como sabes, todos los viernes estamos tratando de tener una conferencia sobre algo, una plática que nos haga crecer, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga imaginar. Y qué bueno que andas por acá, porque la semana pasada quedamos solamente en 5 puntos importantes para convertirte en un experto. Pero ahora lo que toca es pues los otros 5 puntos adicionales. ¿Por qué quise detenerme la sesión pasada? Porque quería yo que reflexionaras sobre esos puntos, porque quería que lo pensaras, que lo maduraras, que lo imaginaras, que te tomaras el tiempo de por qué este tipo me está diciendo que yo debo ser un experto en algo cuando en realidad no necesariamente tengo o quiero ser un experto en algo. Así es que con esa reflexión, con esas ideas, y además de que íbamos a abarcar esto sí me iba a llevar probablemente hasta 1 hora y media, entonces preferí un poco dejar la sesión en 2 sesiones de 45 minutos. Te recuerdo, esta sesión de Conviértete en un experto está patrocinado por Azul Chiclamino Learning, de Storytelling Institute. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que quiero hacer yo es enseñarte 1000 cosas sobre el storytelling. Hoy toca enseñarte sobre cómo convertirte en un experto a través del storytelling. Y esta historia que vamos a contar el día de hoy es la historia tuya, tu historia. Cómo convertirte en un experto, bla, 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 y todo este tipo de cosas porque son sumamente importantes hoy en día. Bien, conviértete en un experto. Eso es lo que corresponde el día de hoy. Y antes que nada, quiero empezar un poquito eh, con algo general, ¿ok? Algo, unas razones que alguna vez dándole un curso a un abogado, una abogada en realidad, sobre storytelling, me comentó algo que se me hizo muy curioso, porque los abogados tienen un dicho que es muy sencillo y es muy claro. Tú tienes que tener bien definido, bien estructurado en cualquier cosa que hagas el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Ok? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Quienes han tomado un workshop conmigo sobre escritura creativa, sobre escritura efectiva, sobre storytelling, ya han tenido esta conversación conmigo. Y básicamente es el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Te lo voy a explicar aquí de por qué debes convertirte en un ejemplo. ¿Qué? Convertirte en un experto. Eso es simple y sencillo. ¿Quién? Pues tú. Tú ahorita. Ahorita tienes que tener pensado qué vas a hacer sobre tu expertise y ahorita vamos avanzando. ¿Qué, quién, cómo? ¿Cómo vas a convertirte en un experto? En este momento te lo voy a decir. Te lo estoy tratando de resumir en 10 pasos. Es más, vamos a ponerlos aquí rápidamente. Estos son 10 pasos más o menos que ya le podrás tomar un pantallazo a esta lámina porque es importante. Pero son 10 pasos que pretenden explicarte de una forma rápida y sencilla cómo convertirte en un experto. ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Y por qué? Esa es la pregunta importante de por qué debes convertirte en un experto. Y te voy a explicar varias razones o varias situaciones en donde a mí me pasó que la necesidad de convertirme en un experto. En primer lugar, en mi primer trabajo, déjame contarte que tuve yo un jefe que era, a la larga, era una de esas personas que sabes que era magnífico. En ese instante era un jefe que exigía demasiado, que pedía demasiado, que me estiraba demasiado a un límite donde yo no podía. Definitivamente yo no podía estar a ese ritmo o esa velocidad que él quería ponerme, o que él necesitaba, o que su negocio lo requería. Por lo cual troné. Troné completamente. Y entonces, cuando me pidió y me comentó que supiera más sobre los productos que vendíamos, en ese momento tuve un arranque de ira que tú no tienes una idea cómo me pongo yo cuando me enojo. Y me enojé tanto que lo que hice fue tomar todos, todos, todos los manuales de una marca de productos y los leí, todos los manuales técnicos. Imagínate leer los manuales técnicos sobre, en aquel entonces, equipos ruteadores, hubs, equipos para conectar redes.
LAN, WAN, de diferentes formas. Y uno a uno lo fui leyendo, 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 haciendo resumen, estudiando, a un grado que los viernes mi jefe me hacía examen. Entonces mi jefe, los viernes a las 9 de la mañana tenía yo reunión con él y los últimos 20 minutos era el examen sobre los productos. Y llegó un punto en el que me hizo un examen en donde yo terminé examinándolo a él. Me convertí en un experto de esa marca de productos. En aquel entonces, pues si sabes de tecnología y de todo este tipo de cosas, me convertí en un mes en un experto en Wellfleet, en productos Wellfleet. Y entonces yo le explicaba a él sobre la forma en la que se conectaban, se hacían, se utilizaban. Y él me decía, eso no es cierto. Y yo le decía, sí es cierto, aquí dice en el manual, eso no es cierto, eso no sé qué, de dónde te lo sacaste, que no sé qué. Y terminé yo explicándole a él cómo funcionaban los productos. Me convertí en un experto al grado que me convertí en una oficina de 200, 300 personas, en la persona que más sabía sobre esos productos porque me había metido. Me había convertido de cierta forma en indispensable para ese producto. Eso es la razón por la cual es importante convertirse en un experto, porque tener más conocimiento te hace indispensable, te hace más dúctil a la hora de tomar decisiones de negocio, te permite moverte de otras formas. En otra ocasión me intenté yo convertirme en un experto sobre el relacionamiento económico-político del país y leía todos los periódicos sobre. Entonces yo tenía mucha más información en la cabeza que muchas otras personas para tomar decisiones. Al grado que cuando fue eran los debates de Trump y Hillary Clinton, lo que yo hacía era un resumen para la oficina sobre lo que iba a suceder económico, políticamente en Estados Unidos y su impacto en México. Cosa que por supuesto no le atiné porque yo decía que Hillary, bueno, más bien todos decían que Hillary iba a ganar y fue una sorpresa para todos y todos me agarraron a zapes en la oficina, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, convertirte en un experto te hace indispensable en la oficina, te hace tener un valor adicional, te hace estar por encima de los demás en ciertas situaciones, te hace invitarte a ciertas mesas de trabajo a las cuales no tendrías acceso si no tuvieras ese expertise. Y sobre todo, te ayuda a tener mayor capacidad, mayor conocimiento y sobre todo, en mi caso, por ejemplo, a subirte a un escenario. Yo me puedo subir a un escenario y explicar sobre las cosas en donde soy un experto. Entonces, cuando tú tienes una materia generalista y empiezas a generar un expertise y empiezas a llevarlo a un conocimiento brutal, te conviertes en eso, en un experto. Y un experto siempre es importante y siempre es interesante para tener una conversación de cualquier tipo, ¿ok? Te vas convirtiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco en un experto indispensable. Bien, vamos a empezar entonces con un breve resumen de dónde nos quedamos. Y los primeros 5 puntos son los que te voy a resumir ahorita rápidamente en 5 minutos, ¿ok? Para que recordemos en dónde estamos y a ver si tú tienes un checklist de cuáles de estos puntos han reflexionado anteriormente durante esta semana, ¿ok? 1. Elige una materia o aparta un nicho. Yo soy un experto en muchas cosas, ¿ok? Pero soy un experto sobre todo en storytelling. Decidí desde hace mucho definirme como un experto en storytelling. ¿Me falta mucho? Sí. ¿Estoy en el top de los expertos en storytelling? Sí, porque he logrado hacer muchas cosas y he logrado estudiar y hacer y desarrollar y entender y explicar y la gente me coloca, sobre todo en LinkedIn y sobre todo en otras situaciones, como un experto. Escoge un nicho, ¿ok? El que sea, no importa que sea complicado, sencillo, simple. Tú quieres ser un experto en tejido, lo platicaba la vez pasada, en sastrería, en dobladillos. Tú puedes ser el experto en algo específico en lo que haces, ojo, o en lo que te gusta. Segundo punto rápido, un trademark de tu palabra. Yo elegí una palabra que fuera mi trademark, storytelling, al grado que todo lo que hago soy storytelling, storyteller, storytell, todo se basa en el storytelling. Y eso me permite a mí, sobre todo, claro, y que la gente me identifique a mí como un storyteller y no como un escritor a veces y como un ingeniero a veces y como un economista, sino como un storyteller de economía, de ingeniería, de tecnología, de inteligencia artificial, pero antes soy un storyteller. Segunda cosa importante es cuando se busque en Google esa palabra,
tú estás disparando tanto esa palabra que el algoritmo te va a decir, es este. Él es la persona que estás buscando en términos de storytelling. Tercero, invierte en prepararte, leer, estudiar y visitar foros. ¿Ok? Hay muchas cosas importantes, pero tienes que leer mucho sobre storytelling. Y por aquí tenía yo uno de mis libros. Este es el que les quería enseñar. Les enseñé ayer. ¿Por qué no les enseño otro y les enseño el mismo que el de la semana pasada? Porque los demás están en Kindle. Y mi Kindle pues, es una complicación poder enseñarles. Pero si yo quiero ser un experto en storytelling, claro que tengo que desarrollar mis conceptos y mis ideas, pero quiero saber los colegas, otros storytellers qué dicen, qué piensan, qué imaginan. Si tú quieres ser un experto en política latinoamericana contemporánea, tienes que entender qué hacen tus colegas, qué hacen otras personas, cómo piensan, para tomar ideas y construir nuevas ideas o para tener esa capacidad de debate de ideas. Eso no es correcto, eso no pienso yo, eso no está así, o esto sí es así porque lo dice tal persona, ¿ok? Entonces hay que leer. Segundo, yo comentaba, el segundo, permíteme estudiar. Estudiar va más allá de la lectura, ¿sí? Ir a workshops, ir a cursos, acercarte a los grandes profesores, etcétera. Y finalmente, ir a foros. Las ferias, los foros, las expos, donde hay pares como tú, gente como tú, son importantísimos porque te permiten entender lo que piensan otras personas similares a ti. 4. Enseña a un nivel inferior. Y esto es probablemente lo más importante que te puedo enseñar. Esto es lo que yo te explicaba. Yo quiero ser un experto, que es el punto más alto en la escalera o en la pirámide del conocimiento, por decir algo. Y yo como experto puedo explicarle o puedo darle clases o darle razones o pláticas, conferencias, ideas a una persona que no sea experto en ello. Pero no necesito yo ser experto, es decir, no necesito estar hasta arriba de la pirámide o hasta arriba de la escalera para poder enseñar. Yo lo que puedo es, en mi camino de convertirme en experto, puedo explicarle a personas que estén debajo de mi nivel. ¿Ok? Entonces, claro, el mercado o el nicho se hace más pequeño. ¿Ok? Pero si yo soy un novato, por ejemplo, si yo soy un principiante avanzado, puedo explicarle cosas a un novato. Si yo soy un experimentado, puedo enseñarle a un principiante avanzado o a un novato. Si yo soy diestro versado en una materia, puedo explicarle a un experimentado, a un principiante o a un novato. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo puedo darle clases a, a un estudiante de primaria si tengo completada la secundaria. Yo puedo darle clases de secundaria y primaria si tengo preparatoria. Si tengo un doctorado, un PhD, puedo darle clases a cualquiera. ¿Entiendes el concepto? Estos nombres los encontré, los conseguí, no creas que es así, no está tan cerrado. Esto es una teoría simple. Puedes ponerle el nombre que quieras. Diestro puede ser más que versado, experimenta, qué sé yo. Pero lo que quiero que entiendas son los niveles. Tú puedes identificar un nivel en donde estás y entonces enseñarle a gente que está por debajo de ti. No va a necesitar un experto, porque el experto probablemente te va a cobrar mucho más caro al entenderle, pero yo puedo juntarme con alguien que tenga una expertise lo suficientemente como para que me lleve a otro nivel. ¿Entendemos? Perfecto. Siguiente punto es anticipa las preguntas de tu tribu. ¿Yo cómo hago estas reuniones? Yo me pongo a pensar, me siento con mi cuaderno y me pongo a pensar qué es lo que pasa con las personas que están buscando algo de conocimiento sobre storytelling. ¿Qué les interesa? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las dudas que están teniendo ahorita? ¿De qué forma les va a servir a ellos en su trabajo? Y eso me permite identificar nichos, ideas o conceptos para desarrollarlos. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, storytelling. Yo empecé con un curso de storytelling y después me di cuenta cómo se aplica esto a los negocios porque sé que me lo van a preguntar. Entonces hice un workshop de storytelling para negocios. Y después, cómo se utiliza el storytelling para negocios, pero para datos. Storytelling for data. Storytelling for, y aquí tenía yo apuntado miles de preguntas que sé que tienen. ¿Qué otro tipo de preguntas? Estas, cuando yo me senté
a tratar de explicarme a mí mismo cómo llegué a ser un experto, este es el camino y estas son las preguntas que me identifiqué. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen rápido. En 16 minutos, creo que me pasé, pero en 16 minutos estamos viendo más o menos lo que vimos la reunión pasada. Gracias a los que están llegando y los que se están ahí acomodando en sus sillas. Háganme preguntas, por favor, porque esta es la parte más enriquecedora cuando ustedes hacen preguntas específicas. Número 6, empezamos. Repite, 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 repite y repite más. ¿Ok? Esto parece absurdo, pero es súper importante. Cuando tú eres un experto, lo que necesitas es repetir el proceso que te llevó a ser experto. En otros nichos, para que seas un experto, pero tu expertise empiece a incrementarse, a acelerarse, a abarcar más y más y más. También, repite, tú haces una plática, una conferencia, y lo platicaba con alguien aquí, justo que estaba conectado. Tú haces una conferencia, una plática, ¿y cómo te salió? Me salió bien, me salió dos, tres. Yo lo que hago es, antes de tener una plática de este tipo, una conversación de este tipo, repetí, 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 repetí. Yo hago las presentaciones, las pláticas, las conversaciones con un rehearsal, con una práctica frente al espejo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más crítico que yo mismo. A la hora de verme al espejo, sé lo que estoy pensando y sé lo que me estoy checando lo que me sale mal y entonces lo repito y lo repito y lo repito. Cuando yo necesitaba tener más fluidez de voz, que esta fluidez no la tenía yo hace un año o hace 2 años, entonces lo que hice fue repetir todos los días, abrir mi micrófono y platicar sobre miles y miles y miles de cosas con o sin sentido, y la mitad de las veces hice el completo ridículo, pero ahora tengo ya una fluidez de voz y están conectadas mis ideas con mi boca, sobre todo con lo que voy a presentar en un futuro, y eso me da una facilidad de conectar palabras. ¿Ok? 7. Prepárate a no estar preparado. O sea, ¿cómo? A ver, prepárate, no estás preparado. Me estás diciendo que tengo que prepararme leyendo, que tengo que prepararme en foros, platicando con pares, platicando con peers, con gente conocida, con gente que haga lo mismo que yo. Tengo que prepararme con preguntas, con ideas, con conceptos. Sí, siempre, siempre va a llegar un pelotazo que no lo vas a ver venir. Siempre vas a tener una pregunta, una situación, un concepto, un algo que como experto no lo vas a saber. ¿Ok? Hay dos opciones. Muchas personas, muchos expertos contestan otra cosa, o se van por la tangente, o se van hacia otro lado. ¿Ok? Yo soy de la idea, yo prefiero decir no lo sé. Yo prefiero convertirme en un ser humano más que en un semidios o en un semidemonio que lo sabe todo y convertirme en alguien que simplemente no lo sé todo. ¿Por qué? Porque todos vamos en el mismo camino. Yo voy más adelante, pero tampoco creas que llegué a la meta. Entonces, cuando te preparas para no estar preparado, entonces tienes que saber qué vas a hacer. Irte por la tangente o contestar otra cosa o decir no lo sé. ¿Qué pasa cuando de repente de la nada, de hoy para mañana, te piden una idea, un concepto, una plática, una charla? En este mismo instante, tú que trabajas en un corporativo, en este mismo instante te llaman a la mesa de la dirección general o vicepresidencia y te dicen, necesitamos que nos digas algo. Tienes que estar preparado para no estar preparado. Tienes que saber cómo vas a desarrollar en 2, 3, 5 minutos algo. Cómo vas a contestar, cómo vas a hacer, cómo vas a moverte, cómo vas a estructurar todos tus conceptos a través de, claro, la preparación que tienes y que te hizo de una forma estar aquí, pero también tienes que estar preparado para lo que no sabes que va a pasar, porque eso seguro, seguro, segurito te va a pasar. Preguntas inesperadas, situaciones extrañas, ese momento en donde te dicen, oye, ahorita necesitamos ir con un cliente, pero no estoy preparado, ni modo. La vida se trata de eso y sobre todo de tener las capacidades para instrumentar soluciones rápidas y en ese momento. 8. Anticipa qué va a suceder. Sé un investigador. Esto es algo de lo que más he utilizado yo y creo que puedo yo tener todo el conocimiento que quiera,
pero creo que esto es lo que a mí al menos me detenía en la situación de expertise. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Y te voy a retomar el ejemplo que puse al principio. Cuando yo me aprendí y estudié el manual, aquel que te contaba de los productos Wellfleet, lo que sucedía es que yo tenía todo el conocimiento que había en ese momento. Claro, además en ese momento no había información adicional en Internet. Los fabricantes te mandaban documentación y eran cajas con manuales y con libritos, entonces tenías que sacar el nuevo manual, el nuevo librito y todo eso, muy, muy curioso. Pero difícilmente había cosas que pudieras investigar, ¿no? ¿Qué más puedes saber? ¿Qué más puedes hacer? Ok, la investigación de la que te hablo en el punto 8 es, primero, vámonos por la primera parte, que es anticipar lo que va a suceder. Anticipa, por ejemplo, qué es lo que quiere escuchar la gente en este tipo de conversaciones que yo tengo, ¿sí? Yo tengo que anticipar las problemáticas, las dudas, las preguntas, las situaciones y después, segunda parte, convertirme en un investigador. Investigar a profundidad cuáles son las respuestas. Investigar a profundidad sobre lo que está sucediendo en el mundo. Tener más respuestas, aunque todavía no te hagan esas preguntas. ¿Ok? Eso es bien, bien, bien importante. Convertirte en un investigador significa ir a por más información, ir a por más respuestas de las que están en tu proceso. Incluso generar dentro de ti un proceso de reflexión, un proceso de... La investigación es eso, ¿no? Una reflexión interna en donde tú tienes ciertos conceptos, ciertas ideas, y entonces tú vas un paso adelante hacia dar respuestas que a lo mejor nadie ha dado o que a lo mejor nadie tiene. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo eh, en donde yo, por ejemplo, quiero dar una conferencia sobre temas motivacionales, temas de inspiración, temas que mueven y que toquen a las personas un poquito más en el corazón. Entonces, bajo esa perspectiva, yo ya te dije que tengo que anticipar las preguntas que me van a hacer. ¿Quiénes son esas personas que están yendo a este workshop, a esta plática, a esta conversación? ¿Qué quieren saber? ¿Dónde están atorados? ¿Qué les duele? ¿Por qué están complicados ellos? Y entonces yo ya tengo una idea de lo que ellos están buscando. ¿Ok? Yo soy un experto, por lo tanto yo ya pasé por esos sitios y ya resolví de alguna u otra forma esas situaciones. Sin embargo, hay muchas cosas, muchas preguntas que a lo mejor yo no tengo respuesta porque tampoco las he pasado o tampoco he tenido yo esas situaciones, por lo cual tengo que investigar más. Tengo que investigar y generar un poco de credibilidad. Yo siempre apuesto a la credibilidad. Entonces, yo busco algo sobre lo que Jordan Peterson, por ejemplo, ha pensado al respecto en alguna situación. Yo echaría de mano sobre lo que Viktor Frankl ha plasmado, ha explicado en uno de sus libros que es de los que más me gusta, que es El hombre en busca de sentido. Yo buscaría algo de información sobre lo que Carl Sagan habla sobre la humanidad y sobre las expectativas del ser humano. Y con eso yo ya tengo más información. Pero además tengo que, eso es información que yo recopilo, pero necesito yo tener más información basado en la investigación. Y con los tres personajes que te puse yo, voy a sacar yo una conclusión y voy a sacar yo una teoría de lo que yo pienso con respecto a la parte motivacional. ¿Sí? Entonces yo puedo decirte que no importa quién sea quien te dé una lección, todas las personas podemos generar una idea de motivación. Un científico como Carl Sagan, un psicólogo como Viktor Frankl o un psicólogo idealista como Jordan Peterson. Todos tienen una perspectiva distinta. Puedes meter a Michael Jordan ahí, para que te explique cómo es ese proceso que él tuvo muchos injuries en su carrera y tuvo que salir adelante y eso te motiva. Entonces, cuando yo logro hacer una investigación, logro encontrar dentro de mí, ojo, una historia que me ayude a identificar cómo logré automotivarme para desarrollar esto. La historia que te cuento sobre los manuales, ¿ok? ¿Cómo logré yo automotivarme? Por el coraje. A través del coraje fue lo que me dio la fuerza. ¿Para qué? Ojo, esto es interesantísimo. Para que llegara yo todos los días a la oficina a las 7 de la mañana, cuando empezamos a trabajar a las 9. Y entonces tuviera yo 2 horas para estudiar,
Y a las 6 apagaba mi computadora y me ponía a estudiar de 6 a 10. Así me convertí en un experto en un mes. Claro, fueron 5 por 5, 25 horas adicionales de estudio por semana, más o menos. ¿Te imaginas eso? Entonces la parte motivacional tiene que venir desde adentro, pero mi investigación fue, si tú logras dedicarle una hora a la semana a un estudio, vas a estar por encima de una persona que no le dedicó ese tiempo. Así de simple, así de sencillo. Y esa es una teoría basada en investigación que me acabo de inventar ahorita, pero sí puedo decirte que es completamente cierta, es lógica, está basada en un laboratorio que fui yo y y el resultado estuvo ahí. ¿Me sigues? Conviértete en un investigador. Anticipa qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que yo voy a ser una persona con mayor capacidad si logro identificar más información, más conocimiento y logro ponerlo. ¿Ok? 9. Experiencia, práctica y mentoría. No es ningún secreto que para ser un experto necesitas de una u otra forma tener experiencia. ¿Ok? No puedes terminar, por ejemplo, tu carrera universitaria y convertirte en un experto porque ¿experto en qué? Y ese es un poco el problema de aquellos maestros que sé que tú tuviste y que sé que yo tuve. Maestros de la carrera o de la universidad que apenas salieron de la carrera y te dieron clase. Colega, éramos amigos hace 6 meses y hoy me vas tú a enseñar una materia. Claro, la conoce, claro, la pasó y claro, yo no la he pasado, pero esa experiencia no la tienen. Cuando tú tienes un profesor, por ejemplo, que tiene 5 años de experiencia, eso ya te da otro tipo de confianza, pero cuando tienes a alguien que tiene 10, 20, 30, 50 años de experiencia, tú te quieres sentar en la primera fila de ese salón de clases. ¿Estás de acuerdo? Entender más, aprender más de esa persona, conocer porque sabes que ha vivido otras cosas y sabe que ha vivido cosas que tú no has vivido y que tú vas a vivir de alguna u otra forma. La experiencia es importante cuando te hace un experto, cuando te quieres hacer un experto. Y eso entonces te lleva al primer punto. Elige una materia en donde tengas experiencia. ¿Por qué? Porque vas a explotarlo mejor, vas a explotarlo más rápido y vas a tener más credibilidad, más galones, vas a tener más empuje cuando tú eres experto en algo. ¿Qué pasa con mi carrera hoy en día, por ejemplo? Te voy a platicar que hoy en día estamos hablando todos sobre inteligencia artificial porque Google, porque Facebook, porque muchas empresas están invirtiendo ya en inteligencia artificial. Pero yo empecé a hacer analítica y ciencia de datos. Antes no lo llamamos inteligencia artificial, pero eso es lo que era, minería de datos. Y esto yo lo llevo haciendo 20 años. 20 años en donde hoy me río de las personas que empiezan a una carrera de inteligencia artificial y me quieren enseñar a mí de dónde viene de todo eso. Claro que lo mismo me sucede, que yo me trato de decir o vender como un experto, cuando claro hay alguien que tiene 40 años investigando en laboratorios de universidades sobre inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces soy experto con respecto a qué, pero sobre todo la experiencia me da mucha credibilidad. 20 años en trabajar en esto, eso es un camino que no cualquiera tiene recorrido. Yo tengo desde el 2005 que estudié escritura creativa, ¿ok? Entonces, ya tengo algunos años trabajando sobre storytelling. Entonces, eso me da a mí la experiencia suficiente para tener este tipo de mentorías. Práctica. Este, Cuando tú logras, ya tienes la experiencia, pero hay que practicar, 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 ¿ok? Yo te puedo decir que te puedo preparar, por ejemplo, para subirte a un escenario y dar una conferencia, ¿ok? Y alguien me va a decir, ¿tú lo has hecho? Sí, un par de veces, pero, pero no lo has practicado, no lo has hecho, no tienes esa experiencia y no tienes ese, ese proceso de alguna u otra forma.
Sí, sí lo he practicado. ¿Cómo puedo yo decirte que soy un experto en storytelling? Bueno, pues he practicado en storytelling a través de 226 episodios de Azul Chiclamino, en donde en más de 250 veces, porque en medio hay otros episodios, he contado una historia. He contado más de 20 cuentos en Me lo contó la noche y sigo escribiendo. He contado cuentos, una novela que se llama Vicen a Berlín. Tengo la experiencia, sí. ¿Hay alguien que tenga más experiencia y más práctica? Sí. Pero yo lo que hago es todos los días prender esta cámara y contar historias, contar situaciones, cosas que me hagan sentido, cosas que me entusiasmen. ¿Ok? Cuando eres un experto, cuando pretendes ser un experto, entonces tienes que tener esa práctica. Y el tercer punto es la mentoría. No hay nada mejor para convertirte en un experto que enseñarle a alguien. Porque ese alguien te va a cuestionar cosas que no vas a tener de una u otra forma claras, precisas, o te van a sorprender. Cuando alguien te pregunta, te presiona para saber más, eso es algo que te va a llevar a otro nivel definitivamente. ¿Sí? Es como cuando el mejor ejemplo creo que son los tenistas. Los tenistas tienen, y me regreso hasta la mina otra vez, tienen la experiencia de que han jugado mucho tiempo y han aprendido, pero practican y nunca dejan de practicar. Ellos en lugar de ir a la oficina van a la, a la cancha, a la mesa, ¿no? Creo que le llaman la mesa de tenis y practican. Y después, si ellos logran enseñar a alguien, van a tener otro tipo de skills nuevos porque eso te permite expandir tu cerebro. ¿Ok? Entonces, finalmente, 10. Cuando eres un mentor, cuando eres un experto en algo, tienes que divertirte. Eso es súper, súper, súper importante. Tienes que, y esto es lección de vida de hagas lo que hagas, tienes que divertirte en lo que te apasiona, en lo que te gusta, en cualquier cosa, tienes que entender de qué se trata la vida, y la vida se trata de divertirte, de encontrar esa felicidad, de encontrar esa alegría, de encontrar ese gusto por las cosas. Si haces algo en donde tú no quieres ser un experto, está bien, pero busca otra cosa, porque si tú encuentras eso, esa palabra, esa materia, esa situación en donde te gusta y te encante, tú vas a querer ser un experto de forma natural. Tú vas a querer saber más, enseñar más, mostrar más, mostrar tus skills, decirle al mundo, aquí estoy yo y en esto soy experto. Cuando tú logras encontrar esa situación o esa cosa que te gusta, tú te vas a convertir en un experto de una forma completamente natural y completamente rápida. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida. Así es que elige una materia y encuentra cuál es el nicho en donde tú quieres convertirte en un experto. Haz un trademark de tu palabra, porque los algoritmos y Google y todos y Facebook te van a encontrar a través de esa palabra. ¿Qué pasa con estas personas que nada más están poniendo cosas negativas? Bueno, pues el algoritmo te va a encontrar como el tipo negativo que siempre habla bien o mal evidentemente, de una situación política, etcétera. Invierte tiempo, tienes que invertir tiempo para prepararte. Después puedes enseñar y aprovechar tu expertise nuevamente en enseñar a un nivel inferior. Recuerda esta gráfica. Tú empiezas a buscar quiénes son esas personas que tienen necesidad de aprender y de las cuales tú sabes más, y ahí tienes precisamente tu nicho. Nada más. Así de simple y así de sencillo. Justo me pasó lo que no quería que me pasara. Bien. Regresamos a la lista. Ahí estamos. Enseña un nivel inferior, anticipa las preguntas de tu tribu. Cuando tú logras anticipar las preguntas de la gente que está a tu alrededor y a la cual tú le vas a ser un experto, entonces vas a anticipar, vas a tener muchas más respuestas ya listas, ya preparadas. Repite y repite y repite, que es básicamente lo mismo que las siguientes, ¿no? Practica, ¿sí? 7, prepárate a no estar preparado. Cualquier duda que puedas tener, anticípala, anticipa qué va a suceder y conviértete en un investigador. Yo creo que este es el punto más importante, ¿ok? Cuando tú logras generar una teoría nueva, entonces la gente te va a voltear a ver, porque esto no lo había oído en ningún sitio o en otro sitio. Y muchas veces te voy a anticipar algo, ¿eh? Vas a llegar a la misma teoría o a la misma conclusión que grandes mentes de la humanidad. Así te la pongo.
porque great minds think alike. Entonces, cuando tú vas por un camino pensando en unas cosas nuevas y tratando de anticiparte y investigar, vas a llegar a la misma conclusión que otras personas. Pero eso solo hace que tú tengas una capacidad para explicar otro camino para llegar ahí. Experiencia, busca siempre tu experiencia, en qué eres experto. ¿Qué llevas haciendo 20 años? Ahí estás. ¿Qué llevas disfrutando 15 años? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que te hace distinto? Eso. A veces nos creemos que otras personas que vemos en la tele o en el radio tienen una capacidad muy superior y no es así. Nosotros tenemos una gran experiencia en algo, ya sea porque lo pasamos mucho tiempo, porque llevamos trabajando 20, 30 años en eso, y eso nos hace experto y eso tiene muchísimo valor. Si tú logras concluir y ordenar tus ideas de lo que llevas haciendo mucho tiempo, entonces vas a ser un experto en esas cosas. ¿Ok? Esto no, que no se nos olvide. Primero busca tu catálogo de cosas que sabes hacer. Así de simple, ¿no? Y que has hecho durante mucho tiempo. Ahí está la expertise. La mentoría. Búscate a alguien a quien enseñarle. Cobra. Pero no es necesario. Pero el intercambio es súper importante. Siempre hay alguien que quiere hacer lo que tú haces. ¿Cómo llegaste tú a hacer lo que haces? ¿Cómo llegaste? Déjame enseñarte. Este es el camino. Cuando tú logras tener una mentoría, funciona muy bien. Recuerda, ¿quiénes fueron tus mentores más importantes profesionalmente? ¿Y qué tan expertos eran en aquel entonces? ¿Ok? Yo tuve muchos jefes que sabían muchísimo y que me enseñaron muchas cosas. ¿Ok? Esa expertise se los robé y lo utilicé en mi favor y finalmente pues diviértete. Pues ¿qué te voy a decir yo de divertirte? Ahí está. Así de simple. Bueno, vámonos por preguntas. De este lado, entonces, al qué, quién, cómo, cuándo y dónde, podríamos agregarle el por qué y para qué. Sí, sí. Todas esas preguntas son bien importantes, ¿ok? Cuando tú hagas cualquier situación y cuando empieces a pensar en ser un experto, piensa por qué quieres ser un experto. ¿Porque quieres ganar mucho dinero o porque quieres enseñar cosas, ¿ok? ¿Por qué quieres ser un experto? Alguien que sea una persona, por ejemplo, que haya pasado, y ahorita estaba leyendo un libro sobre enfermedades, un libro sobre cáncer. ¿Por qué alguien querría ser un experto en cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué quiero escribir un libro? Porque yo ya pasé por ese camino y porque quiero enseñar cuál es, qué es lo que yo viví y y dónde me atoré para que tú no te atores. El qué, quién, cómo, cuándo y dónde te pueden ayudar a identificar exactamente qué hacer y cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué quiero ser yo un experto? Este es un libro que me gustó mucho, ¿ok? Y esta escritora escribe sobre piratas y me contó todo lo que estudió y se convirtió en una experta en piratas. ¿Por qué? Porque es divertido. Porque, bueno, no era divertido lo que hacían los piratas, pero porque sí tenemos un concepto de historia basado en los piratas, ¿ok? Porque, porque es parte de la historia. Porque no puedes hacerte experto en toda la historia, pero sí en una parte. Entonces el qué nos ayuda. Y el para qué, para ayudar, para crecer, para divertirte, para entretenerte, para mil cosas quieres ser un experto, para generar dinero, para subir en tu escala profesional, para hacer más grande tu negocio. Cuando tú tienes un negocio propio, y además, claro, sabes cómo funcionan las máquinas, sabes que hay que echarles papel, tinta, y cómo funciona todo el proceso, bueno, pues tu negocio va funcionando. Y claro, tienes 20, 30, 40, 50 años y eso te hace un experto. Pero si tú puedes entender más, aprender más, explicar más, eso te va a hacer un experto en la industria. ¿Ok? Y entonces volvemos a lo mismo. Si tú logras investigar y anticiparte, vas a saber perfectamente bien cómo se va a comportar tu negocio, tu industria en los próximos años. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las personas a las que le cerraron el changarro por vender popotes? Nunca lo vieron venir, nunca se anticiparon, nunca se prepararon. Ellos eran empresarios que hacían popotes, pero no eran expertos en el plástico. Estoy seguro que lo resolvieron y estoy seguro que hacen otras cosas hoy en día y que más o menos viven bien. Pero con esa investigación hubieran podido anticipar qué estaba sucediendo en otros lados
y entonces desarrollar nuevas cosas. Ese es el por qué y el para qué de cuándo desarrollas tu expertise. ¿Más preguntas, dudas, sugerencias? Vámonos a esa otra. Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí dando clase, profe, sí. Entonces, eso es básicamente el concepto de lo que quería platicar de la segunda parte. Si no vieron la primera parte, échense la primera parte. Revísenla. ¿Ok? Ahí está en mis redes sociales, ahí está en... ¿saben dónde está? ¿Dónde estamos publicando todas estas? No, es en esta otra ventana, perdón. Es que ando hecho un relajo aquí porque andamos transmitiendo en vivo en diferentes plataformas. Toda la información y todas las conferencias están aquí en azulchiclamino.teachable.com, en Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute. Ahí estamos tratando de generar una cantidad de conocimiento para que la utilicen. Y entonces, pues este espacio está patrocinado por la letra A. A de Azul Chiclamino. Porque recordemos que la Che ya no existe. La quitaron y la convirtieron en CH igual que la doble L. Entonces, pues así el mundo de las cosas. Gracias a todos. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos una plática, vamos a platicar sobre 10 no son, no, 10 no son muchas, son 5 tendencias. 5 tendencias para el 2022. ¿De qué va? No sé. ¿Y sabes qué? Que como soy un experto en investigación y en chorología, pues voy a investigarle mucho esta semana, número 8. Voy a prepararme, 7. Voy a anticipar preguntas que ustedes tengan, 5. Y voy a enseñarles a un nivel inferior porque ustedes no están preparados en 5 cosas, 5 tendencias para 2020. Y voy a elegir un tema que es las tendencias. Y lo voy a dejar tan abierto como para no meterme el pie yo solito. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí a las 9 en este mismo canal o en LinkedIn. Se está transmitiendo al mismo tiempo. Gracias a todos.